Es un verdadero honor presentar a nuestra próxima ponente, una profesional cuyo camino ha sido un reflejo de dedicación, pasión y profunda conexión con el legado cultural de la humanidad. Fátima Grabadín, nacida en Cambados y actual residente en Madrid, es un faro de conocimiento en el vasto mar de la historia del arte y la egiptología. Fátima inició su travesía académica en la Universidad de Murcia, donde se sumergió en la profundidad de la historia del arte. No contenta con las aguas ya navegadas, continuó su expedición en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo un máster de estudios avanzados de museos y patrimonio histórico-artístico, con un proyecto de fin de máster que no solo reflejaba sus conocimientos, sino también su compromiso con la conservación del patrimonio, el estudio sobre el templo que tenemos aquí cerca, el templo de Devot. En el terreno profesional, Fátima ha desempeñado roles que abarcan desde la recepción de eventos académicos internacionales hasta la participación directa en la arqueología y museología, demostrando su versatilidad y su compromiso que trasciende lo convencional. Su experiencia como arqueóloga en el yacimiento de San Esteban y su labor en el Museo Arqueológico de la región de Murcia son testamentos de su habilidad para trazar puentes entre el pasado y el presente. Más allá de su trabajo de campo, Fátima ha llevado su voz a conferencias, revistas y plataformas digitales, compartiendo su visión y sus descubrimientos con un público más amplio. Aunque por parte que me concierne destacaré su participación en el podcast Charlando con la Finge, que pronto volverá, y sus contribuciones en la revista Aventura de la Historia, hablando de su habilidad para dialogar de la curiosidad y el interés del público general. Hoy Fátima nos invita a unirse con ella en un viaje a través del tiempo y del espacio. Su presentación en el templo de Dendur, de Egipto a Nueva York, promete ser un despliegue de conocimiento y pasión, una oportunidad para ver el mundo a través de los ojos de alguien que se ha dedicado a explorar y preservar las maravillas de nuestro patrimonio cultural. Con un aplauso cálido y expectante, Fátima, puedes comenzar. Bueno, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias por la presentación, Fran. Espero que les guste esta ponencia. Es un poquito diferente a la de Miriam, pero más que nada porque nos enfocamos en un espacio temporal un poco más cercano a nosotros. Así que nada, espero que lo disfruten. Para explicarles un poco por qué el templo de Dendur, que está en el Museo Metropolitano de Nueva York, primero tenemos que remontarnos a Egipto para conocer un poquito sus orígenes. Aquí en pantalla les muestro un mapa, una vista aérea de Egipto, y en la parte sur, que pueden ver que les he puesto en un recuadro, tenemos lo que es considerado la zona de Nubia. Esta zona Nubia en la actualidad sería lo que concierne a la frontera de Egipto con Sudán, para que se hagan una idea un poquito. Aquí en esta zona de Nubia había un terreno, un espacio que se llamaba Dendur, donde se ubicaba originalmente el templo de Dendur, de donde saca su nombre. Y si se fijan bien, el río Nilo, que va desde ese delta hasta esa parte Nubia, que sería ya el final del Nilo, si se fijan bien es como que se amplía, se hace un poquito más ancho, creando el lago Nasser. Este lago Nasser, que lleva el nombre de un gobernante, Gamal Abdel Nasser, es un lago artificial que surgió por la construcción de la gran presa de Asuán, que está un poquito, pues justo en el límite donde se pueden fijar que empieza a ampliar su caudal. Ahí se encuentra esta presa y, por lo tanto, este lago Nasser es un lago artificial. Centrándonos ya en el templo de Dendur, fue un templo encargado por Augusto un poquito después de que éste llegase a ser emperador de Roma, y fue construido en las inmediaciones del río Nilo alrededor del año 15 a.C. aproximadamente, y su culto fue dedicado principalmente a la diosa Isis, que tenía gran importancia en la cultura faraónica, y además este templo se hizo en honor a Pedesi y Pior, que eran dos hijos fallecidos de un gobernante nubio aliado del emperador. De ahí que se enterrasen en un espacio como este. Aquí pueden ver una fotografía del templo de Dendur ya en ruinas, ya abandonado el culto, más o menos de los años 60-70, es esta fotografía. En su origen, el templo tenía 7 metros de altura y unos 13 metros de longitud y estaba construido en piedra arenisca nubia, como la mayoría de los monumentos egipcios que encontramos a lo largo del país. Contaba con 3 salas a partir de un espeos. Un espeos, para quien no lo sepa, es una especie de espacio funerario excavado directamente en la roca. Sería como una especie de cueva. Si nos vamos a las primeras representaciones que tenemos del templo de Dendur, que nos permiten conocer cómo era en su estado original, nos encontramos con, por ejemplo, dibujos como este de Frederick Louis Norden, un explorador y cartógrafo danés,
que en uno de esos viajes a modo de expedición que hizo por el país del Nilo nos dejó diferentes litografías de distintos templos que él iba viendo en las orillas del Nilo. En esta litografía de aquí es un grabado a tinta. Podemos ver que en la parte de arriba nos plasma el plano del templo de Dendur, pero Norden comete algunos errores, es decir, las salas no son exactamente las que tiene el templo, sino que omite una de las salas y luego las puertas laterales las ubica en una posición incorrecta. Luego, en lo que es ya el dibujo como tal, el pilono o esa puerta monumental que podemos ver aquí la hace mucho más pequeña de lo que era realmente y esto nos hace pensar que lo que es el templo como tal era mucho más grande y esto no es así, en realidad tenían más o menos una altura muy similar. Por otro lado, Norden también omite la curva cóncava que se encontraba aquí en la parte delantera de la terraza, que luego en otras imágenes podrán apreciar un poquito mejor. No todo iba a ser malo, no vamos a machacar tanto a Norden, sí que hizo otros dibujos maravillosos y en este sí que nos ha permitido conocer cómo era todo el entorno que rodeaba al templo en ese momento. Nos permite ver cómo estaba en esa ladera rocosa cercana al Nilo, que sería esto de aquí, esto que pasa por delante es el Nilo. Podemos ver cómo tenía árboles, cómo había vegetación y cómo estaba efectivamente medio incrustado en la ladera rocosa. Continuamos con Nestor Lot, un dibujante y pintor que acompañó a Champollion en una de las expediciones en el siglo XIX y bueno, nos dejó este dibujo maravilloso en blanco y negro. Es un dibujo sencillo a modo de boceto que nos permite ver, pues como les decía antes, en este caso el pilono. Es un pelín más grande que el santuario, pero ya no es la misma altura que nos representó Norden en el dibujo anterior. Y podemos ver cómo ya está el templo un poco rodeado de escombros. En ese momento ya el culto había sido abandonado desde hacía bastante tiempo. Y Nestor Lot nos firma el dibujo aquí en esta esquinita inferior con la fecha Dendur van Sankt-Janvier, que sería el 25 de enero. Y por otro lado también algo muy curioso, los dibujantes de esta época, para ayudarnos a saber la escala, en este caso Néstor, nos dibuja una cabra en la parte delantera de la terraza para que nos hagamos una idea pues, del tamaño que tiene la cabra en comparación con el templo. Y ya por último, Néstor nos muestra aquí el ángulo elegido para hacer este dibujo, lo eligió a propósito para poder incluir un poquito ese espeos que le comentaba, esa cámara funeraria, donde estarían los huesos, los restos de Pedesi y Pior, estos dos hijos fallecidos del gobernante nubio. Y no podía faltar nuestro acuarelista favorito, David Roberts. Curiosamente, a Roberts le pareció poco sorprendente el templo de Dendur al compararlo con los grandiosos templos que él había visto a lo largo del Nilo, que eran para él pues, mucho más impresionantes. Por lo tanto, en las acuarelas que nos dejó del templo de Dendur, que llevó a cabo basándose en esos dibujos que él iba tomando en su viaje para terminarlos luego en casa, David exageró las grietas que tenía el templo de Dendur a lo largo de toda la fachada y dibujó a algunas personas a una altura muy concreta para que el templo parezca ser un poquito más grande. Aquí en este caso nos dibujan a una referencia para saber la altura, pero en este caso nos están mintiendo un poquito. La han elegido a posta, han hecho a esas personas un poquito más pequeñas para que el templo parezca un poquito más monumental. Y continuamos con Maxime Duchamp, con esta impresión en papel salado a partir de un negativo. Se podría decir que es la primera fotografía o de las primeras fotografías que tenemos del templo de Dendur. Esta concretamente data de abril de 1850 y es una imagen muy curiosa porque es una perspectiva muy inusual debido a que Maxime Duchamp consiguió hacer esta fotografía colocando la cámara a la altura de sus ojos gracias a que la terraza de la parte delantera estaba ya prácticamente derruida, entonces pudo colocar la cámara de manera que la fotografía está tomada a la altura de los ojos. Y ustedes dirán, ¿y por qué esto es importante? Ustedes piensen que hoy en día cualquiera puede hacer una fotografía a la altura de los ojos, solo tenemos que coger la cámara o el móvil y colocarla delante. Pero en aquel momento, en 1850, imagínense el tamaño de la cámara, que no era precisamente el de un móvil, y todos los bultos que tendrían que acompañar a la cámara, es decir, un trípode, la caja y demás. Entonces, esto de hacer una fotografía a la altura de los ojos era muy complicado. Tiene que pensar que en esta época llevar una cámara era como llevar 2 maletas aparte con todo el equipamiento y lo que pesaría la propia cámara. Así que creemos que Maxime Duchamp era un poco el pionero de la época en el mundo de la fotografía haciendo estas cositas. Otra de las primeras imágenes en fotografía que nos muestra una vista completa del templo de Dendur fue realizada por Félix Thénard,
un ingeniero civil francés que viajó al país del Nilo en 1851 con la intención de complementar un poco la gran obra napoleónica, La Description de l'Égypte, es decir, la descripción de Egipto, con un registro fotográfico de los monumentos del Antiguo Egipto. Esta vista del templo, mirando hacia el suroeste, nos permite ver ese frente curvo que les comentaba de la plataforma y nos permite tener una idea un poquito más fiel de cómo era exactamente su elevación sobre el Nilo, que en esta ocasión estaba en su nivel más bajo del año. Y también se ve en la fotografía el santuario excavado en la roca detrás del templo, aquí en esta parte de aquí. Y el Nilo pues pasaría por aquí abajo, como les he dicho, estaba en su época baja, entonces no se ven las aguas, pero nos ayuda a saber un poquito la altura que tenía en la ladera rocosa. Vamos con Frederick Arthur Brickman, que nos dejó 3 vistas del templo de Dendur en acuarela y grafito de 1874, que hoy en día pertenecen a la colección del Metropolitan Museum de Nueva York. Y en este caso, esta es, la que le muestro en pantalla es una de esas 3 acuarelas. Concretamente esta es el templo de Dendur a mediodía. Y si se fijan bien, aquí también tenemos una referencia para conocer la escala, que es una persona de cuclillas con una lanza. Aquí tenemos el sello que nos permite saber que esta acuarela, pertenece a Teinar, y por aquí también la firma con la fecha. La historia del templo de Dendur se vuelve todavía más emocionante en la década de 1950, cuando Egipto da luz verde a los preparativos para la construcción de la nueva presa de Asuán, esa gran presa que sería construida para proporcionar riego y energía hidroeléctrica a toda la población. Fue diseñada en 1956, inició su construcción en los años 60 y fue inaugurada ya 10 años después, en 1970. Ahora bien, con la construcción de esta gran presa se produciría la inundación de la zona de la Baja Nubia, la que les mostraba al principio en el mapa, y con esto la consiguiente inundación de todos los monumentos que se encontraban en esa zona. Esto dio lugar a una preocupación por parte de los arqueólogos y a la consiguiente intervención de la UNESCO, con una campaña para intentar rescatar todos los monumentos que se iban a perder. Tienen que pensar que en la zona de Nubia no solo había monumentos del Egipto faraónico, sino también había restos musulmanes, restos cristianos e incluso fortificaciones o viviendas de la población nubia de los años 60. Es decir, esa zona ya no era faraónica, por así decirlo, pero había gente que vivía ahí. Todo eso se iba a quedar completamente por debajo de las aguas. Con esta campaña de salvamento de monumentos nubios de la UNESCO se rescataron varios templos y algunos de ellos fueron trasladados afuera de Egipto a otros países. Y en este caso les muestro el templo de Tafa, que hoy en día se encuentra en el Museo Arqueológico, en el Museo de Antigüedades de Leiden, en Países Bajos. Aquí un templo tipo espeos, como le comentaba antes, es un tipo de templo excavado en la roca. Es el templo de Elesilla, que hoy en día está en el Museo Arqueológico en el Museo Egipcio de Turín, en Italia. Y aquí abajo la puerta de Calapsa, un pilón o una puerta monumental que pertenecía al templo de Calapsa, que se trasladó solamente la puerta al Museo de Antigüedades de Berlín. Y no podía faltar, como no, el que tenemos más cerca, otro de estos templos que también salieron de Egipto para ser llevados a otros países tras este rescate, el templo de Devot. Para quien no lo conozca, está muy cerquita de aquí, está en el Parque del Oeste y pueden acercarse a visitarlo si quieren esta misma tarde, si no han ido ya. Pero de esta campaña de la UNESCO quizás les suene mucho más el templo de Abu Simbel o el complejo de templos de Abu Simbel, que es el templo de Ramsés II y el de su esposa Nefertari, que es el típico que todos conocemos porque es el que sale en los libros de Egipto, es el que sale en todos los documentales, en todas las revistas y demás. Pero lo que mucha gente no asimila es que el templo de Abu Simbel también tuvo que ser rescatado. Es decir, si hoy nosotros acudimos al templo de Abu Simbel, no está en su emplazamiento original, también está trasladado. Simplemente no salió de Egipto, sino que muchos templos, como el de Abu Simbel, fue trasladado unos metros más arriba, simplemente por salvarlo de las aguas, con la intención de que al menos no llegase a sus pies el agua de este lago Nasser, de este lago artificial. Aquí una imagen, ya volviendo al templo de Dendur, una imagen ya de las aguas que habían empezado a subir en esa zona de Nubia. Vemos como lo que es la plataforma de delante, esa terraza, ya no la vemos, ya está completamente sumergida. Aquí otra imagen desde otro punto de vista. Vemos cómo efectivamente la terraza seguimos sin verla y ya llega a entrar el agua por las puertas laterales del templo.
Estas fotografías son más o menos de los 60, entre el 60 y el 65 más o menos. Debido a la carencia de recursos del gobierno egipcio para costear esta reubicación de todos los monumentos que había que rescatar, de los que se iban a quedar debajo del agua, la UNESCO lanzó esta campaña de recaudación de fondos a la que se sumaron varios países, incluido España, obviamente, y Estados Unidos. Aquí digamos que empieza ese nexo, esa conexión del templo de Dendur con Estados Unidos. Se dice que fue Jacqueline Kennedy quien insistió a John Kennedy de que convenciese al Congreso para aprobar una contribución de $10 millones a esta campaña de rescate de la UNESCO. A cambio de esta colaboración, Egipto ofrecería como regalo, como obsequio por la colaboración, a Estados Unidos el templo de Dendur. Ya el 28 de abril del año 67, el presidente por aquel entonces, Lyndon B. Johnson, firmó la carta que otorgaba ya oficialmente el templo de Dendur al Metropolitan Museum de Nueva York. Aquí en el lateral pueden ver esa carta original firmada por el presidente. Y el 27 de septiembre del 78, unos años después, el templo de Dendur abriría sus puertas al público ya de manera oficial para ser visitado por miles de personas cada año dentro del Metropolitan Museum de Nueva York. Entre los años 1965 y 1968, el templo de Dendur es desmontado junto con otros templos. Así como curiosidad, para que se hagan una idea, el templo de Dendur fue más o menos el segundo o tercero en ser desmontado y el primero fue el templo de Debod. Así como curiosidad, por si no lo sabían. Todos estos bloques de los templos fueron depositados en la isla de Elefantina, que por aquel entonces era una explanada, estaba completamente vacío, y al lado de los bloques desmontados del templo de Dendur probablemente estarían los bloques desmontados del templo de Debod, junto con otros muchos que había en la zona. Fíjense en esta imagen de aquí, sé que no tiene muy buena calidad porque es una foto bastante antigua, pero se puede ver toda esa explanada de la isla de Elefantina y todos esos bloques. No sé ustedes, a mí me parece bastante impresionante ver toda una explanada llena de piedras que así a simple vista no podríamos saber lo que son, pero sabemos que son todas las piezas de ese puzzle que luego construirían los templos desmontados. Estas son las imágenes que no se suelen mostrar en todos esos documentales que les comentaba de Discovery, de todo esto. Ahí en la isla de Elefantina, el templo de Dendur, o más bien sus bloques, esperarían hasta ser llevados en barcazas hasta Alejandría, en el norte, en la zona del Mediterráneo, y ahí sería donde embarcaría en un buque de carga llamado SS Concordia Star. Aquí tienen algunas imágenes. Es complicado encontrar información, sobre todo imágenes, de estos buques de carga que se encargaron de trasladar estos templos, porque la mayoría ya han sido desguazados, entonces no queda mucha información y hoy en día ya no están en funcionamiento. Pero en este caso, del Concordia Star, podemos ver un par de fotos que se pueden encontrar por internet o en la propia página del Museo Metropolitano. Aquí ven una de las imágenes ya navegando y en esta de aquí vemos cómo están cargando estas cajas en las que dentro van esos bloques que veíamos en esa explanada en la isla de Elefantina que están siendo cargados en el buque de carga. En el verano de 1968, este buque carguero cruzó el Atlántico con destino a Nueva York, llevando en su bodega un templo nubio centenario muy importante, con un culto a la diosa Isis, desmontado y demás, rodeado de latas de tomate envasado, tarros de cerezas de marrasquino y ruedas de queso italiano. ¿Y por qué les cuento esto? Dirán ustedes, imagino que en sus cabezas se estaban imaginando un viaje muy elegante, porque estamos hablando de un templo, de un espacio sagrado que se va a llevar nada más y nada menos que a Estados Unidos, a Nueva York concretamente, que hoy en día Nueva York para todos nosotros es como wow, la gran ciudad, pero estamos en los años 60. Entonces había que aprovechar el espacio de ese buque de carga que normalmente se dedicaba a llevar principalmente alimentos o cosas necesarias, básicas para la población. En este caso, comida, obviamente. Este buque de carga, imagínense el tamaño que suelen tener estos barcos. No sé si alguno de ustedes aquí trabaja en algún buque carguero, pero el espacio tanto de la bodega como de la parte de la superficie es muy grande. Entonces, había que aprovechar el espacio. No podemos hacer este viaje tan largo a través del Atlántico utilizándolo solo para llevar un templo. Había que aprovechar todo este espacio. Y también me gustaría comentarle, ya que estamos hablando de esto, un poquito dando pie a que alguien se anime a decirme qué opina sobre esto en el turno de preguntas. Y es que aquí nos encontramos en los años 60-70,
Entonces, la opción para trasladar un templo de estas dimensiones es usando un buque de carga, que al mismo tiempo se está utilizando, como les decía, para llevar alimentos. En esta época se hizo así, pero hoy en día, si ustedes están pensando que la manera de hacer este traslado sería otra, ya les digo que lo más probable es que no, se habría hecho de la misma manera, porque al final es mucho más seguro hacerlo en un buque de carga que, por ejemplo, en un avión. Entonces, es probable que hoy en día, que han pasado tantos años, se habría hecho de la misma manera. Ya luego en el turno de preguntas, si alguien se anima a decirme si se le ocurriría alguna otra manera de trasladarlo, estaré encantada de oírlo. Entre 1965 y 1968, estos bloques de aproximadamente 7 toneladas cada uno fueron transportados a Estados Unidos y empezó a haber una especie de competición de sugerencias para ver cuál ganaba para volver a reconstruir el templo. Algunas de estas sugerencias eran reconstruir el templo en una de las orillas del río Potomac, en Washington, o junto al río Charles, en Boston. Todas estas sugerencias fueron denegadas directamente porque contemplaban que el templo iba a ser conservado al aire libre. Y Egipto, al regalar estos templos, había puesto varias condiciones y una de ellas era que el templo fuese conservado en buenas condiciones, que estuviese bien conservado. Por lo tanto, Estados Unidos, directamente todas las sugerencias que implicaban que el templo se quedase al aire libre eran denegadas. Aquí podemos ver una imagen de uno de los camiones llevando ya los bloques por la Quinta Avenida hasta el Museo Metropolitano. Finalmente, de toda esta competición de sugerencias, ganó la opción de construir el ala Sackler de Kevin Ross y John Dinkeloo. Básicamente era un diseño arquitectónico muy luminoso, con un lateral completamente acristalado a modo de ventanal, junto con un techo de vidrio que favorecía la iluminación de la sala sin dañar el templo, y en este caso se aprovechaba mucho la luz natural. Aquí pueden ver una imagen de cómo ya estaban terminando de construir ese ala Sackler perteneciendo al Museo Metropolitano de Nueva York, es decir, esta sala se construyó expresamente para que formase parte del Museo Metropolitano para albergar el templo de Dendur. Y aquí algunos bloques del templo almacenados en el estacionamiento norte del museo antes de un tratamiento de conservación a principios de 1970. Fíjense cómo en todas estas imágenes seguimos viendo un puzzle sin montar todavía. Aquí un par de imágenes del Museo Metropolitano de cómo empezaba la construcción de ese ala Sackler, de esa sala, y aquí algunos de los bloques ya esperando para ser montados de nuevo en el espacio definitivo. Si se fijan en esta imagen de aquí, por detrás podemos ver cómo continúa el museo. Y este es el aspecto que nos encontramos hoy en día si vamos al Museo Metropolitano de Nueva York. Vemos como ese espacio diáfano con esa iluminación, por este lado esa parte acristalada que les comentaba que nos permite aprovechar la luz natural. En el techo vemos como también hay una especie de iluminación que no va directamente al templo, es decir, no lo daña, no son focos que le están apuntando directamente. Y luego vemos cómo está un poquito levantado para que tampoco la gente se lance a acercarse demasiado. Y un aspecto curioso es cómo han elegido todo el color del suelo, de la pared y demás para que nos recordase un poquito a su ubicación original, a Egipto, ese tono arena, ese tono que nos recuerda al desierto para, como les decía, recordar un poquito cuál es su lugar de origen. Aquí otra imagen desde otro punto de vista para los que están pensando, ahí hay agua, seguro que hay humedad. El Museo Metropolitano de Nueva York es, se podría decir que de los que mejores sistemas de conservación tienen de cara a las obras de arte, de cara al patrimonio, y he de decirles que hay unos deshumidificadores estupendos que están no muy a la vista para que tampoco llamen mucho la atención a los visitantes, pero que están controlando todo el tipo de aire que pueda contaminar el templo, todo el tema de humedades y demás, está muy controlado, o sea que aunque vean agua en la imagen, no hay humedades. El templo está a salvo. Y aquí quería mostrarles estas dos imágenes. En esta de aquí vemos una imagen de la actualidad, de cómo está el templo ya montado, y aquí cómo se lo encontraron justo antes de desmontarlo, todavía en su emplazamiento original. Esta imagen se la pongo un poco para que comparen ustedes mismos cómo, bajo mi punto de vista al menos, está bastante lograda esa reconstrucción. Prácticamente está igual, simplemente ha habido que cambiar algunos de los bloques de esta parte de aquí porque estaban bastante desgastados, y esta parte de aquí, este pequeño muro, que en su emplazamiento original ya no estaba porque estaba destruido aquí delante, era prácticamente escombros, entonces era ya bastante complicado reconstruirlo. Por lo tanto, se han incrustado los pocos trozos que se consiguieron recuperar, pero es una parte ya reconstruida.
Las piedras, ya hablando más de conservación, las piedras más deterioradas se aseguraron con varillas de acero manteniéndolas ocultas en la superficie para que no fuesen perceptibles al público. Algunos de los dinteles de aproximadamente 2,5 metros de largo que ya se encontraban fracturados antes del traslado del templo se unieron también con láminas de acero y gran parte de las reparaciones anteriores que se habían realizado en 1908 por Barsanti bajo el patrocinio del Servicio de Antigüedades de Egipto fueron reemplazadas. Se quitaron los refuerzos metálicos de Barsanti que estaban oxidados y se reemplazaron por materiales no corrosivos que ya se usan en la actualidad de cara a temas de conservación. Aquí otras dos imágenes. En la izquierda, en esa foto en blanco y negro, pueden ver la unión de dos fragmentos de un bloque del templo antes de su reensamblaje en la década de los 70. Y en la imagen de la derecha, la conservadora Ana Serota y los técnicos de arte egipcio del propio Museo Metropolitano, Seth Cimiles e Isidoro Salerno, limpian el templo en el año 2017 para prepararlo para la celebración del 50 aniversario de la llegada del templo de Dendur a Nueva York. Se podría decir que lo estaban poniendo guapo para su cumpleaños, algo así. Y ahora ya, los pocos minutillos que me quedan, quería mostrarles el estilo de vida que lleva el templo de Dendur hoy en día. Aquí podemos ver una imagen de ese ala Sackler, de esa sala en el Museo Metropolitano, con un banquete y podemos ver cómo está la iluminación con unas proyecciones al fondo y demás. Y otra imagen por aquí de la Met Gala. Supongo que lo habrán visto en revistas, en la televisión, en redes sociales, por internet y demás. La Met Gala es ese pase de modelos de celebridades con atuendos cada vez más llamativos uno tras otro, pero lo que la gente no sabe es que esta Met Gala es en el Museo Metropolitano de Nueva York. O sea, que esta gente, cuando le hacen estas fotografías que todos vemos en las revistas, en la televisión y demás, está sucediendo en la entrada del Museo Metropolitano de Nueva York, donde se encuentra el templo de Dendur. Por lo tanto, estas celebridades que nosotros vemos, luego se encontrarán probablemente por las salas, probablemente en la sala del templo de Dendur también. Así que ya saben, la próxima vez que vean, supongo que ya el año que viene, no sé cuándo es la Met Gala, pero fíjense cómo esa escalinata, si quitamos todos los paparazzis, todos los fotógrafos, todas las celebridades, nos encontramos en la entrada del Museo Metropolitano de Nueva York. Un concierto de Lenny Kravitz justo delante del pilono principal, de esa puerta de entrada del templo de Dendur. Aquí ya entramos en temas de la conservación porque hay opiniones dispares. En este caso, un concierto tiene altavoces, tiene amplificadores, hay ruido, hay vibraciones. Ya luego quien quiera aportar algo en el turno de preguntas, yo estaré encantada de oírlo. Y aquí un par de imágenes de un desfile de una pasarela de Chanel. En este caso, la colección de moda de esta pasarela era ambientada en el Oriente Próximo, por lo tanto, utilizaron esa sala del templo de Dendur para hacer el desfile. Y este es el estilo de vida, el ambiente en el que se mueve hoy en día el templo de Dendur cuando no está rodeado de visitantes. Y hasta aquí por hoy mi parte. Espero que lo hayan disfrutado y ahora tenemos un turno de 10 minutos de preguntas por si alguien quiere preguntar alguna cosilla. Muchas gracias. Bueno, turno de preguntas por aquí. Empieza por ahí. Sí, no es tanto por el templo de Dendur, mi curiosidad como poeta de voz, la diferencia en el tratamiento cultural que se le da fuera de España a los regalos de Egipto, al que le hemos dado en España. Yo tengo entendido que Egipto no está muy contento con la conservación de Devot. ¿Se va a hacer algo? Porque es que es todo lo contrario a lo que se ve en el medio. Sí, efectivamente, como han visto en las imágenes que les mostraba de los otros monumentos que han salido de Egipto, en total fueron 5, esos 3 que les mostraba, el Esilla, el que está en Turín, la Puerta de Calapsa, que está en Alemania, Devot está aquí, Dendur en el Metropolitan de Nueva York y me queda Tafa en Países Bajos. De estos 5 monumentos que fueron trasladados fuera de Egipto, Devot es el único que está al aire libre. Como les comentaba, esas condiciones que puso Egipto a la hora de firmar los papeles para que esos templos, para que esos monumentos saliesen, había otras condiciones como, por ejemplo, que fuese accesible a todo el público, es decir, que nadie se pudiese quedar sin entrar. Hoy en día tenemos colas de horas y horas en el templo de Devot, pero bueno, van cambiando. Yo cuando llegué a Madrid hace 5 años, la cola era de 10 minutos y se podía entrar. Las cosas van cambiando. Esperemos que pronto vuelvan a cambiar para mejor. Pero en este caso, esa era otra de las condiciones, que fuese accesible a todo el mundo, que nadie se quedase sin verlo por el hecho de decir no tengo suficiente dinero o no puedo permitírmelo, lo que sea. Y otra de las condiciones era
que la conservación de estos monumentos fuese adecuada. Es decir, no vamos a salvar un monumento para que luego lo tengáis en otro sitio desgastándose más. En este caso, los otros países sí que respetaron estas condiciones. Todos los demás están dentro de museos o se han construido salas nuevas, como es el caso de Dendur, expresamente para conservarlos. Y España, pues, lo pueden ver ustedes mismos, está al aire libre. Sí que es verdad que es considerado uno de los espacios más bonitos de Madrid para ver el atardecer, para hacer fotografías y demás. Pero ustedes lo sabrán, cada X años el templo de Debo cierra por humedades, porque hay una filtración de lo que sea. El templo de Debo, para los que lo recuerden, hace no tantos años, tenía agua delante. Esa balsa que vemos delante, que hoy en día está vacía, excepto cuando llueve mucho, antes tenía agua y la intención era que tuviese agua siempre para recordarnos la cercanía que tenía con el Nilo. Ese lago artificial que le hemos puesto delante al templo empezó a tener filtraciones que se crearon humedades en las partes de los pilonos, en los pies de los pilonos. Y no sé si lo saben, los templos están construidos en piedra arenisca, que es como una esponja, es muy porosa, entonces lo absorbe todo y se fractura muy fácilmente. Entonces hubo que retirar el agua, porque a diferencia del templo de Dendur en Nueva York, allí sí que tienen unas condiciones con deshumidificadores, está todo muy regulado, muy controlado, tiene revisiones periódicas. El templo de Devot no tenía deshumidificadores porque además está al aire libre, no podríamos hacer nada. Y si no era por el motivo del estanque, era porque llueve, porque hay viento y eso erosiona la piedra. Tanta gente visitándolo todos los días con las mochilas, que al final nos rozamos en las paredes del templo y demás. Y bueno, sin irnos más lejos, Filomena. El templo de Devot en su lugar de origen jamás había conocido la nieve y fue llegar aquí y ya en los 70 hubo una nevada. Y luego tenemos Filomena en 2020-21 creo que fue. Juzguen ustedes mismos. Sí que es verdad que Egipto pidió que se conservase en buenas condiciones, pero que España haya sido el único país que no la ha cumplido en ese aspecto. Sí que ha cumplido que sea accesible, porque a pesar de las colas, todo el mundo tiene derecho a entrar, pero en el tema conservación, pues sí que ha tenido algunos tratamientos en la piedra para intentar que dure un poquito más, pero contra las nevadas, contra el viento, la contaminación también, al estar en una gran ciudad, contra eso no podemos hacer mucho. Y de momento que yo sepa no hay ningún plan de llevar a cabo nada. Hace años, si les sirve, es lo más cercano que hemos tenido a casi conservar el templo cubierto, hace unos años se estaba planteando, hubo algunas reuniones para cubrirlo al menos. ¿Cómo se cubriría? Todavía no lo sabemos porque hay opiniones varias. Pero se estuvo barajando la posibilidad de cubrirlo. ¿Qué pasó? Que justo cambiamos de gobierno. Y cuando hay un cambio de gobierno, ustedes sabrán que hay cosas que se quedan en el tintero y al final no se llevan a cabo. Eso ha sido lo más cercano que hemos estado de cubrir el templo de Devot, si les sirve como respuesta. ¿Más preguntas? Me ha encantado tu ponencia, Fátima. Gracias. Tengo una duda sobre, no sabía yo que el templo estaba construido en la roca, ¿no? O sea, y ese espacio que has dicho, que no me acuerdo cómo se llamaba. El Espeos. El Espeos. Eso no se perdió, o sea, eso ya se perdió, ¿no? Sí, había zonas, había partes de los templos, no solo de Dendur, sino de otros, que se han perdido. Están ahora mismo debajo del lago Nasser. Si nos metemos a hacer submarinismo, probablemente sigan ahí. En este caso, el Espeos, esa parte funeraria excavada en la roca, se excavó, se estudió, se sacaron los restos, intentó quedar bien documentado para la gente que quiera seguir estudiando e investigando años después sobre el templo de Dendur, pero esa zona del Espeos, como estaba excavada en la roca, se quedó allí. O sea que hemos rescatado el templo sí que se ha trasladado, lo que es el santuario con el pilono, con esa puerta principal, pero el Espeos se quedó in situ. Al mismo tiempo que, por ejemplo, el templo de Devot, que lo mencionaba la compañera, el templo de Devot tenía un embarcadero delante, pero como estaba tallado en el suelo, en la propia roca, se quedó ahí también. Rescatamos los pilonos, 2 de los 3 que tenía, y el santuario. Pero el embarcadero del templo de Devot o el Espeos del templo de Dendur siguen allí. Así que si en algún momento, en un futuro, se animan ustedes a hacer submarinismo por esa zona, me cuentan si ven algo, ¿vale?